Antonio y yo nos conocemos hace años y aparte de disfrutar de sus conocimientos siempre, es muy fácil, lo vais a ver ahora, disfrutar de su fina ironía, de su conocimiento, no solamente en las cosas del vino, sino también las cosas de la vida y muy especialmente en esa parte en la que se une el vino con la vida, ¿no? Que yo creo que es una parte muy chula. Mira, esta mañana digo, ¿cómo te presento, no? Y me manda aquí dos frases que pone: enólogo elaborador de vinos, doctor en biología y profesor asociado de la Universidad de La Rioja. Trabaja como gerente en Laboratorios Estel Ibérica. Ha resumido en tres frases toda una vida dedicada al vino, a la elaboración, a catarlo, porque aparte de todo eso que nos ha contado, eso poco que me ha escrito, bueno, pues trabaja para multitud de consejos reguladores, dirige posiblemente el laboratorio más importante de análisis sensorial y de análisis de vinos que habrá en España, que es Estel Ibérica, aparte de ser jurado de concursos internacionales, de organizar el concursos también y de tener una vinculación especial con esta tierra, con los vinos de calidad, con quitar mitos a los vinos, porque yo tenía un libro de que precisamente cuando José Luis me propuso el tema, digo, joder, pues le llamamos a Antonio que está hecho. O sea, la charla está hecha porque tenemos a Antonio aquí cerquita además, y por lo que veo yo es una edición antigua porque ya lo ha reeditado, lo ha ampliado, lo ha hecho crecer y en todo eso estamos. Buenos días, Antonio. Buenos días y muchas gracias, Junguito. Bueno, vamos a ir un poco a los tópicos, que además vamos a dejar luego tiempo para que preguntéis los vuestros, ¿verdad? Y vamos a ir a los tópicos más generales, que los tenéis además en el libro, muchos de ellos, en el libro que tiene Antonio, que se llama, exactamente, no me acuerdo, Mitos y leyendas, mira, más claro, Mitos y leyendas del vino, de Antonio Palacios, ¿no? Hay uno que además lo apuntaste el otro día en la intervención que hicimos en el Hora 25, ¿no? Que hablaba del precio del vino, ¿no? Parece que muchas veces cuando tenemos que hacer un regalo y vamos a comprar una botella de vino a una tienda o a un supermercado, decimos, pues como es un regalo que tengo mucho compromiso y no tengo ni idea de esto del vino, voy a coger el más caro. ¿Y eso tú cómo lo ves? Bueno, depende un poquito de cómo quieras quedar, ¿no? Si eres tú el responsable y tienes que ir a comprar el vino y la importancia del contexto con quien vayas a compartirlo, indudablemente te va a marcar el precio. Lo que ocurre es que luego esto va en proporción con el disfrute. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el debate. Muchas veces los precios muy elevados no garantizan que realmente sea el mejor vino de tu vida. Simplemente, pues a lo mejor que tiene muchísimas cosas que decir. Y respecto a lo del precio del vino, eh, hay un pequeño juego, no sé, Junguito, ¿me Sí, sí, permites? sí, claro, sí, sí. Sí. Vale, pues bueno, como tenemos público, yo no lo sabía, pues vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Y esto quizás nos sirva para entender bien el concepto del precio del vino. Yo he venido aquí en coche y me he traído una botella de agua llena de vino. La verdad que, bueno, pues soy un buen catador, entonces puedo seleccionar un buen vino. Os garantizo que es un vino excelente para que este mediodía lo disfrutéis en compañía con el mejor de las comidas que hayáis elegido. ¿Me creéis, verdad? Vale, pues entonces solo tengo una botella y como sois muchos, pues entonces me vais a meter un papelito en un sobre con el precio que estéis dispuestos a pagarme por esa botella de agua llena de vino. Buen vino, muy buen vino. ¿Vale? Como os lo queréis llevar, porque creéis en mí, vais a poner un precio razonable. ¿Vale? Bueno, ahora vais a pensar en el precio del vino más caro que conocéis en el mercado internacional. Poca diferencia, ¿verdad? No, enorme. Es inimaginable cómo puede haber tanta diferencia. Junquito, ¿sabes dónde está el precio? ¿Dónde? En la etiqueta, en la historia, en el contexto, en todo aquello que podemos contar del vino. Y claro, eso garantiza que el vino realmente en su líquido elemento sea realmente apetecible, bueno y nos dé placer pituitario. Pues no, muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces, sí, evidentemente la cuestión del precio es también de notoriedad, ¿no? Lo que queremos aparentar. Y eso pues a veces puede distorsionar un poquito lo que es la calidad organoléptica en sí, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco con el valor del precio respecto a la etiqueta, tenemos esa botella, bueno, tú la has traído y la miramos por la etiqueta, pero bueno, si le damos la vuelta, es fácil que tenga una contraetiqueta. Vinos de mesa versus vinos de, bueno, no sé si de denominación de origen o todas las marcas de garantía que podemos llegar a tener.
¿Qué hacemos? ¿Cómo elegimos? ¿Realmente merece la pena? Estamos aquí promocionando Rioja Alavesa, hablando de Rioja Alavesa, hablando de nuestras bodegas, de los magníficos vinos. ¿Se venderían mejor o peor simplemente sin tener la contraetiqueta de una denominación de origen? Bueno, yo en mi opinión, yo creo que los esfuerzos territoriales, ¿no? Y que se ilustran después en una denominación de origen, creo que es una garantía bastante buena, ¿no? Porque es una defensa del esfuerzo común, del esfuerzo de un territorio, donde hay una identificación propia y que sin duda alguna garantiza la singularidad, ¿no? La originalidad del producto. Y que además, normalmente, y por ley, tienen que pasar diferentes filtros. Y uno de ellos es la cata ciegas, ¿no? La cata ciegas por paneles de profesionales que deben garantizar que ese producto puede representar de forma colectiva a un territorio. Entonces, para mí eso siempre ha sido una garantía bastante buena, ¿no? Y positiva. Y merece la pena pagar el sobrevalor de precio que tiene al final una denominación de origen. Indudablemente, todo lo que tenga una garantía, pues merece la pena invertir en ello. En tu libro, Beatriz, que me he basado mucho en tu libro para esto, porque me parecía muy fácil y que va a ser muy divertido para la gente, hablas de un común amigo que es un tal Gonzalo Gonzalo, Sí. de Fuenmayor, donde le dedicas además uno de los capítulos. Es posiblemente el enólogo más extraño que yo conozco. Sí. No sé si que tú conoces más, donde entre uno de sus vinos, le voy a contar la anécdota que es muy rápida, tiene un vino que se llama Gran Cerdo. Y la historia del vino, os recomiendo además que lo busquéis si tenéis la oportunidad de beberlo, pero que lo busquéis por lo menos en internet, porque el Gran Cerdo es un vino que aparece un cerdo volando, Gran Cerdo debajo, y en la explicación de esa etiqueta, él te cuenta la historia que me contó a mí en su momento, donde él cuando iba a embotellar ese vino, él no tenía dinero, es una persona muy personal, muy a su aire, ¿verdad? No tenía dinero para comprar botellas y etiquetas. Entonces fue al banco de su pueblo, de Fuenmayor, y le pidió 1.000.000 de pesetas para comprar botellas. Y el director del banco le dijo que ponía de aval y decía él que el propio vino, y el director del banco le dijo que muy bien, pero que No, el vino no era embargable, con lo cual no le valía. Y tenía otro nombre para esa botella de vino, pero se lo cambió y le puso Gran Cerdo. Y en la contraetiqueta podéis ver explicado cómo dice que este vino está dedicado, te hace la descripción del diccionario de lo que es un cerdo, y debajo te pone, este vino está dedicado a los directores de banca, o sea, a los bancarios, como pone, corpulentos y sudorosos personajes que no saben que lo más importante de la vida no se puede embargar. Bueno, pues este es Gonzalo Gonzalo al que Antonio, ya os decía, que le dedica incluso un capítulo por otro libro que tiene él además y que también resulta entrañable. Sí, tiene una frase muy chula, muy bonita, ¿no? Y Sí. también sale en el libro, y es que dice que, acorde a lo que se cuenta muchas veces en bodega, ético es aquello que puedes contar al consumidor y que además es verdad. Esa es la frase que te tenía yo ahora. Exactamente, os repito la frase porque merece la pena. Ético es todo aquello que se puede contar al consumidor. Cuéntame, porque eso también tiene mucho que ver con la manera de trabajar de las bodegas y con la manera, sobre todo, no de trabajar con las bodegas actuales, pero sí con la manera de entender el vino por parte del consumidor, claro. Sí, hay veces que a lo mejor lo hacemos de forma bastante equivocada, ¿no? Porque estamos muy obcecados en no presumir de la tecnología, ¿no? Queremos siempre plantear que la intervención es algo negativo, que la filtración mata el vino, roba el alma, que cualquier cosa que pueda ser utilizado en la innovación tecnológica que en el siglo XXI nos proporciona la tecnología y la ciencia, pues para la calidad del vino es negativo. Y yo creo que esto muchas veces no es cierto. Primero, porque sí se utiliza la tecnología, y segundo, pues yo creo que no hay nada de por qué avergonzarse, ¿no? De hecho, pues los jóvenes que ojalá cautivemos en el futuro para que les guste el vino y consuman vino, pues no tengamos que decirle que el vino se hace sin tecnología, ¿no? Porque te van a decir, ¿se hace sin tecnología? Yo que estoy acostumbrado a darle el dedito y me aparece todo sin mucho esfuerzo, pues no me interesa. Y ese, para mí, es un miedo, ¿no? Esa ruptura donde realmente pues la filtración a lo mejor no mata el vino, ¿no? Pues a mí me gustaría a la gran mayoría de consumidores darle el mismo vino filtrado y sin filtrar, sí, y darles a elegir. Primero, porque estoy convencido que la gran mayoría de veces van a elegir el filtrado. Y segundo, a lo mejor es que no van a notar ni siquiera la diferencia. Además, y con eso que estás contando, es que muchas veces cuando no utilizamos tecnología, lo que utilizamos es cosas absolutamente peores.
Sí, Porque al final nos vamos a la parte más bruto. Como no controlamos el proceso, al final tenemos que irnos mucho más lejos, ¿no? Y tiene que ver también con claro. otra frase que tú la apuntas bastante, que es una frase además muy general, ¿verdad? El tema del vino de la cepa a la copa, ¿no? Sí. Parece que sin pasar por la bodega, parece que sin tener un proceso de elaboración. Sí, existe una causa que nos hace avergonzarnos, que no entiendo por qué, y es todo aquello que es levadura, fermentación, lo que tiene que hacer la bodega, las mangueras, las bombas. Queremos esconderlo todo, ¿no? Cuando viene la gente a la bodega, subimos la alfombra, barremos y aquí no se hace nada, todo por gravedad, el huevo clásico, mágico, con las fuerzas telúricas. Bueno, yo creo que no, ¿no? Que tenemos que presumir, ¿no? Igual que nos gusta comparar un vaso de leche con un queso, ¿de qué te gusta más? El queso. ¿Por qué? Porque ha fermentado. Bueno, pues aquí igual, ¿no? El vino es mucho más grande, mucho más Esa me ha placentero. gustado, me la apunto, ¿eh? Sí, pasando por el yogur, si quieres, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, la fermentación es una oportunidad que nos ha dado la naturaleza para divertirnos muchísimo más en la mesa. Y entonces presumamos de ella. Eso, ya tenemos dos frases, ¿eh? Ya tenemos dos frases estupendas. Oye, seguro que te ha pasado mil veces cuando estás con público hablando de vinos y que tú que te dedicas además por todo el mundo, cuando te viene uno y te dice, oye, en mi pueblo, antes, mi padre, mi tío, mi abuelo o quien fuese del pueblo, para que fermentase bien, le echaba un jamón, o le echaba un cordero, o le echaba... ¿Qué hacemos con esas guarradas? Sí, bueno, eso desde luego forma parte Bueno, incluso, perdona, incluso aquí en La Guardia se hablaba lo del famoso vino, el vino que olía a francés. Tú lo ponías en Exacto. San Vicente de la Sonsierra, pero es un poco en todos estos pueblos. El vino que olía a francés, ¿verdad? Cierto, cierto, Realmente el cierto. francés tú lo metías en la tina en fermentación y desaparecía. Joder. Sí, bueno, hay muchos mitos, uno de ellos es este, indudablemente, pues si algún jamón desapareció y cuando llegó el dueño de la bodega y preguntó por qué había desaparecido, es que lo hemos metido para que el vino mejore. Probablemente en una hora de descanso se lo habían comido, ¿no? Y disfrutado también con algún... Con algún vino del año anterior. Y servía de excusa meter el hueso, ¿no? Bueno, pues puede ser, ¿no? Indudablemente ese tipo de cosas no funciona, ¿no? Imagínate ahora con la protección hacia los animales, ¿no? Cuando se decía que para hacer los remontados metías un gato y claro, empezaba a patear encima de las uvas y así no necesitabas ni batir, ni remontar, ni Con lo bazuquear, que ni cuesta, nada, ¿no? con lo que cuesta. Metías 4 gatos y lo hacías más rápido. Pues no, y lo del francés, indudablemente, pues a lo mejor puede hacer historia pues a un romance, ¿no? Que hubo entre una lugareña y un francés que pasó por aquí en época de la guerra y que a lo mejor enamorándose, pues él quiso desaparecer. Seguramente, ¿no? Eso sea también el origen del mito. Oye, vamos a otro tipo de modas que también están ahora. Me acuerdo hace unos meses en Madrid haciendo una presentación con mi buen amigo Santi Rivas de Colectivo Decantado. Estábamos con un enólogo y estábamos hablando de una cosecha en concreto y estamos hablando de algo que te voy a preguntar ahora, que es el tema del terroir, ¿no? Y claro, coincidió que de la cosecha que estábamos catando, era una cata vertical, se cataban diferentes añadas, esa cata, bueno, pues tenía unas características especiales, ¿no? Y para el bodeguero, un bodeguero a la vez fantástico y un tío estupendo, él reconocía que lo más importante que le pasó ese año es que se divorció, que se separó, ¿no? Y de ahí salimos con el convencimiento absoluto de que el terroir es su divorcio también, lógicamente, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo ves tú esto del terroir? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hacemos con él? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es solamente la viña? ¿Es la mano del ser humano, de los hombres y las mujeres que están en él? Empiezo por el divorcio. Empieza por el divorcio de... Sí, mira, es que hace poco leí un estudio muy bonito que viene de la Universidad de Michigan y que dice que las parejas que comparten un consumo moderado de vino son más fieles que aquellas que no lo hacen. Apuntar, ¿eh? Sí, bueno, es un estudio de varias parejas y entonces bueno, la seriedad del estudio, pues bueno, no sé si lo garantiza la Universidad de Michigan, pero bueno, quizás algo de esto haya, ¿no? De todas maneras, meto la palabra moderado porque es muy importante, ¿no? Shakespeare dijo que efectivamente el vino en una dosis moderada pues aumenta y hace aparecer el deseo
mientras que el consumo abusivo frustra su ejecución. También es importante. Pero es importante. Y el terroir, pues sí, efectivamente yo creo que el terroir existe, tiene que existir. Entonces, para ello meto un cuarto elemento, que es el lado humano. Probablemente es uno de los elementos más importantes que hacen definir el esfuerzo colectivo, que ayudado por el clima, la variedad, el suelo, su composición y lo que es muy importante, los microbios que viven dentro del suelo, que nunca prestamos atención, pues hace que es un conjunto, los vinos elaborados en una zona que habla un idioma, que tiene su arte arquitectónico adherido a él, que tiene sus cosas a presumir en razones enoturísticas, indudablemente tiene que existir. Pero primero, sin el lado humano y sin la microbiología del suelo, creo que sería bastante difícil entenderlo. Vale, perfecto. Y la mineralidad, que también se habla mucho, porque ahora que están de moda estos vinos muy atlánticos y de ciertas zonas, que se habla siempre de mineralidad con ellos, ¿no? Sí, nosotros hicimos una tesis en la Universidad de La Rioja frente al carácter mineral y llegamos a la conclusión que el 50% puede deberse a la composición del vino. Sobre todo pues, estados reductivos, una cierta forma de elaborar, contacto con lías, etc. Pero otro 50% dependía precisamente de ese storytelling, o sea, de esa forma de explicar un vino, convencerte y tú mismo pues, preparar un paisaje neuronal donde efectivamente el vino, el trago, el olor se traduce en un recuerdo a la parte mineral. Entonces, 50% real, 50%... 100% inventado. O sea que quizás, tanto como hablamos ahora de mineralidad, que ahora parece que está muy de moda, yo creo que quizás no sea tanto, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, todo lo que sea ético, por lo tanto, se pueda contar y sea verdad y ayude a vender el vino, a mí me parece bonito, ¿no? Porque también la cata no tiene que ser algo muy riguroso, ¿no? Hay veces que tenemos que divertir, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo incluso con un vino en lata, ¿no? Cantando, tocando músicas, contando un cuento, yo qué sé. Entonces, efectivamente, hablar de las cosas divertidas mientras no insultemos a nadie, ¿por qué no? Pues perfecto, ¿no? Oye, y esto no sé si es un insulto, pero mira, cuando coincidimos en Italia en el concurso mundial de Bruselas, nos surgió una conversación precisamente por unas maneras de elaborar y además estamos en la tierra donde tiene el mayor parque de barricas del mundo, con lo cual tenemos un peligro añadido que es el tema del Brett. Cuéntanos algo del tema del Brett y cómo interpretarlo por gente normal de la calle que va a un restaurante que se toma una botella de vino. Yo recuerdo, pues hace aproximadamente, vamos a ver, unos 22 años, que ese problema no existía, ¿no? Aquí donde estamos no existía. Lo habían descubierto los australianos. Los australianos empezaron a decir que en sus barricas vivían unos bichitos y que si aumentaban mucho de población, pues hacían que apareciesen en el vino unos aromas negativos, ¿no? Pues aquí la respuesta es estos primerizos. Claro, cualquier cosa, se ponen a hacer vino cualquiera y la lían. Y realmente pues teníamos aquí un problemón enorme. Y bueno, en cuanto nos dimos cuenta, por lo menos, una respuesta inmediata. Y yo aquí en Rioja, en territorio Rioja, siempre he dicho que ha habido una revolución silenciosa, porque efectivamente es un tema que no nos gusta mucho hablar, ¿no? De los problemas y la ropa sucia hay que lavarla en casa, pero aquí se ha lavado. Aquí se ha puesto la tecnología a marchas forzadas para limpiar bien las barricas, higienizar, tratar los vinos, vigilar, analizar. Entonces ha habido una respuesta silenciosa. Aquí nadie ha dicho nada. Pero el problema Cierto. Ya casi... Simplemente yo creo que salieron al mercado 2 o 3 casos muy concretos que se oyeron de bodegas que lo solucionaron en su momento, pero que al final fue exactamente con tecnología fundamentalmente. Sí, sí. Yo en eso, en este territorio, todos son alabanzas porque realmente se han hecho las cosas muy bien. Ajá. Oye, y ya nos queda poquito tiempo y además quiero dejar ahora tiempo para el público porque yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que tenemos que darle cierta relevancia a otro producto que está de moda, en el cual además bueno, pues me gusta bastante una cierta filosofía, no tanto esa parte de la homeopatía del vino, ¿no? de estos movimientos biodinámicos que vinculan el tratamiento de la viña o incluso del vino a añadir dosis homeopáticas
a la propia viña, ¿no? Claro, dosis homeopáticas al final es partículas disueltas en agua en dosis muy pequeñas, pero que con el reflejo del agua al final se consiguen transmitir a la viña. ¿Tú cómo lo ves eso desde tu punto de vista de un perfil muy técnico, además, claro? Claro, a mí, bueno, yo criticar nunca critico a nadie si puedo, claro. Y, y efectivamente, pues bueno, como ninguno de nosotros hemos llegado completamente full equipit, vamos, que tenemos todas nuestras deficiencias, pues yo siempre me baso en lo científico, pero no a nivel enológico, ¿no? Sino también médicamente. A mí me gusta ir a la medicina, a los médicos que han demostrado que un tratamiento, pues evidentemente funciona. Y si no hay alternativa, pues cerraré los ojos y esperaré algún milagro, ¿no? Si es que existen, pero en el tema del vino, a mí lo que me gusta realmente es la ecología, ¿no? Los vinos ecológicos, los vinos orgánicos, los vinos biológicos, que pueden presumir de residuos cero, pero bueno, ir más allá, buscando fuerzas celestiales, pues ciertas relaciones estelares, o las fuerzas telúricas que decíamos antes, pues me cuesta mucho creer que eso realmente... Más agronomía y menos magia, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que la Luna influye mucho en las mareas marinas y por lo tanto todo aquello pues, va a hacer que la Tierra circule de forma diferente, pero eso, que vaya a influir... Ahora que apuntas el tema de las mareas marinas, recuerdo que estabas en un proyecto, tenemos 2 minutos porque quiero dejar sitio a la gente, pero estabas en el proyecto de vinos submarinos de Plencia. De Plencia, exactamente. Danos 2 pinceladas sobre ese proyecto que me parece apasionante. Yo os voy a decir, me acuerdo que me mandaron una comunicación y luego, yo no creía nada en aquello, pero luego me mandaron un trabajo, un estudio que habían hecho y tal, y yo digo, esto ya lo leeré, hasta que digo, anda, joder, si lo firma Antonio. Entonces digo, si lo firma Antonio, entonces me lo creo, ¿no? Y nada, 2 frases sobre la vinculación que podemos encontrar en esos vinos. Pues es un proyecto precioso, súper bonito, que está en Vizcaya, está en la bahía de Plencia, y que me gusta porque viene de fuera, ¿no? Muchas veces que gente venga de fuera a un sector muy hermético, ¿no? Con mucho inmovilismo, rompe las barreras del sonido y crea cosas nuevas, ¿no? Entonces, es la bodega submarina más grande del mundo. Tenía que estar en Vizcaya. Y además es un proyecto superhumano, ¿no? Porque utilizan un barco pesquero gallego, mejillonero, con una grúa, que es lo que ayuda a sacar y meter los jaulones de vino en el mar, con unos submarinistas que en diciembre lloviendo se quedan en bañador, se ponen el neopreno, se tiran y yo me quedo allí maravillado. Y que, lo más importante, el vino cuando lo sacas, aparte de mojado, es diferente. Y muchas veces, sin hacer milagros, mejor. ¿La Luna influye? Pues estoy convencido, ¿no? Porque ya conocéis las mareas vivas, ¿no? que tenemos ahí en el País Vasco, que son alucinantes. Y realmente, pues en ese lado, pues yo creo, ¿no? Igual que la savia, pues se puede aumentar, entonces la poda, dependiendo si lo haces en luna llena o no. Todas esas cosas son completamente verídicas. Y termino también rememorando una tesis doctoral que se hizo en la Universidad de Dijon por un doctor español que está allí, Jordi Ballesters, que demuestra que el calendario biodinámico para la cata del vino no funciona. Por lo menos para los 120 vinos de la variedad Pinot Noir australianos y neozelandeses que utilizaron ellos. A lo mejor con el resto sí. Ajá, perfecto. Bueno, pues no vamos a hablar más nosotros para dejaros tiempo a vosotros, que me parece apasionante. Seguro que tenéis alguna cosa por ahí. Isabel Cobo. Yo es que miro el paisaje general y me pregunto, igual no nos podemos morir de éxito porque no hay nuevas generaciones que vengan a renovar esta emoción que por el vino sentimos en general los que estamos aquí. Me consta que eso no parece que se esté transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿Eso preocupa o no os preocupa? A mí mucho.
por no decir muchísimo. Sí, yo he salido asustado muchas veces en reuniones de profesionales del vino donde se dice que no pasa nada, ¿no? Que para que la gente empiece a beber vino tenemos que esperar a los 35 o 40 años, entonces ya empiezan en serio. Joder, cuando vayan al médico le van a decir, mira, a ver, vamos a tener un recorrido muy cortito. Yo creo que no, que hay que incorporarles muchísimo antes y no cerrarles la puerta, ¿no? Primero decirles, el vino es algo muy divertido, tú tranquilo, no tienes que estudiar edafología, ni climatología, ni fisiología vegetal, ni bioquímica, relájate y disfruta. Y ya está. Y de esa forma, cuando el vino, que además es compartido, es un producto que a día de hoy se comparte. Antes no, antes se bebía una botella uno solo, se agarraba la farola y hacía la noche. Eso ya no existe, ¿no? Esa imagen la tenemos completamente borrada. Es algo que ya no existe. Y segundo, normalmente se hace compartiendo. Pues una rodaja chorizo, un poquito de jamón, así que la ingesta en buena compañía y con un poquito de lípido y proteína es mucho más saludable que el botellón con el maletero de un coche abierto, ¿no? En un parque. Entonces yo creo que esas alternativas las tenemos que explicar. Países como China, como Rusia ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque saben que el alcoholismo es un problemón gordo. Y la alternativa a un consumo moderado, compartido, divertido, fluidizado, es bastante mucho menos nocivo. Al menos eso, ¿no? Comparado con la ingesta de alcohol desmesurada que ocurre con el vodka, en fin. Entonces yo creo que sí, que tenemos que simplificar, abrir la puerta. ¿Por qué no empezar con gaseosa, con un trago refrescante, un poquito más largo, que no haga daño, explicando que eso no es malo para el concepto del vino, que puede ser hasta interesante. Abre el portón y deja luego que la gente experimente, porque una vez que no conozco producto más pasional en la alimentación humana que el vino. Una vez que entras, no sales. Es mi experiencia. Y lo digo en el buen contexto, en el contexto de la curiosidad, de la exploración, de la culturización, de la unión divertida con la gastronomía. Me refiero a esa entrada que de repente pues, te quedas pasmado, ¿no? Con todo lo que te puede dar el vino. Pero si no entras, no lo conoces. Y hay que entrar. Como te puedes imaginar, Isabel, yo pienso exactamente lo mismo y pienso además que en la comunicación del vino nos hemos confundido mucho, claro, poniéndolo como un producto muy elitista, ¿no? Es más, esto lo comentamos el otro día en Hora 25, el tema del calimocho famoso y del vino con casera. A mí ya me llamó ayer alguno para decirme que a ver qué estaba diciendo del calimocho, que a ver si me había vuelto gilipollas, pero digo que no, que de vez en cuando puede estar estupendamente, ¿no? Menos mal que esto no lo decimos en la radio. Que esto no lo decimos en la radio, no, esto no nos oye nadie, no nos oye nadie. Y precisamente, pues ya sabes lo que pienso, ¿no? Que yo creo que tenemos que estar en ese camino, pero principalmente por lo que decías, es que al final a mí me ha pasado muchas veces, estando con gente de cerveza, con fábricas de cerveza, que me dicen, estamos encantados de que el vino sea el producto serio para las celebraciones importantes, porque como bodas, bautizos y comuniones tenemos muy pocas y salir con los amigos lo hacemos casi todos los días, pues entonces es mucho mejor que con los amigos toméis cerveza y para las cosas serias sigáis tomando vino, claro que sí. Entonces, lo que nos pasa al negocio del vino es que al final esto se nos muere. Es que en estos pueblos todavía te puedes encontrar con que mucha gente, y yo parezco siempre el crítico de la cerveza, que de vez en cuando me puedo tomar una caña y no me pasa nada, no me sienta mal, pero sí es cierto que me da mucha rabia que la bebida habitual, incluso en estos pueblos donde el vino forma parte del ADN, donde se vive del vino y se vive con el vino desde hace generaciones, pues la gente beba más cerveza que vino, ¿no? Porque parece que para estar con los amigos bebemos cerveza y para una cosa seria tenemos que coger el vino, al contrario. El vino es lo mejor que puedes hacer cuando te juntas con unos amigos, con tu pareja, que dice el comiendo un poco, tomándote un vino y tenemos que intentar un poco descartar ese beber masivo que había en su momento. O sea, yo, con perdón, antes de ayer tenemos aquí el famoso monólogo de este hombre del chiquitero vizcaíno, exactamente, del chiquitero vizcaíno, o bilbaíno más en concreto, ¿verdad? Y bueno, pues esos chiquiteros que se tomaban 20 o 30 vinos o 40 por la mañana y otros 20 por la tarde, gracias a Dios han desaparecido, porque realmente lo que necesitamos es que la gente se tome 2 o 3 vinos al día, nada más. Es así de fácil. Sí, además hay un mito que también debemos matar, y es que el vino no engorda. En un consumo moderado las calorías son mínimas, con lo cual, pues bueno, también... Pues mira, fantástico. Creo que Roberto... yo quería proponeros 2 cifras. Una de euros, 55
y a ver cuáles dais vosotros. A ver, os doy la de 50 porque tengo un amigo bodeguero y tú ya sabes quién es, que defiende que es de lo que habéis dicho al principio. El coste máximo de producción de la mejor botella de vino posible, con viñas de 80 años, con barrica francés nueva de 1.000 euros, con el corcho de Petit Flu, son 50 euros. Todo lo demás pagamos Es magia. la marca, la etiqueta, el Burdeos, el Rioja, lo que sea. Eso, bueno, pues a ver si 50 euros os parece la cifra razonable. Y la otra de 5 es que muchas veces me comentan también, nunca compres una botella de vino de menos de 5 euros. Pues porque no es vino, es, bueno, lo que sea. Entonces, bueno, pues no sé, a ver qué 2 cifras ponéis vosotros. Bueno, podemos comentar. Yo con la de 50 te diría que yo creo que incluso menos. O sea, en los costes de producción estamos menos. Pero vamos, haz esa valoración también cuando te compras una camisa. Que si te la compras de marca, la producción no ha costado lo que tú estás pagando por ella, ¿no? Una camisa, un restaurante o un coche, ¿no? Y entonces, bueno, sí, yo creo que estaríamos un poco de dejar de ver, pero claro, es que esa magia al final también tenemos que pagarla, por lo que estábamos comentando antes, y lo ha dicho él. Él trae una botella sin etiqueta, ¿tú cuánto estás dispuesto a pagar por ella? Y con eso hay un ejemplo, me acuerdo de un bodeguero de La Rioja que sacó un vino, un grandísimo vino, de una finca en concreto, de cerca de la Bastida. Y me acuerdo que me contaba un día en el tren cómo pusieron el precio, él y su socio, cómo pusieron el precio del vino, y ellos decían, esto es un vinazo, esto es la leche, esto va a ser la polla, con perdón. Y dice, vamos a hacer una cosa, joder, pues imagínate que 3 socios han hecho un buen negocio y van a celebrarlo bebiéndose una botella de vino. Dice, ¿cuánto pagaría cada uno? Dice, pues 50 euros cada uno. Venga, pues 150 la botella. Es que, claro, sí, así fue. Ese vino tuvo 100 puntos Parker, además, ¿eh? Y lo de los 5 euros, perdona. Yo no te digo que por 5 euros el vino vaya a ser malo. Yo lo que creo es que por 5 euros estamos engañando a un viticultor. Yo creo que, además los que me conocéis más, sabéis que soy un grandísimo defensor del sector primario. No solamente por ellos mismos, sino por lo que significa de desarrollo de un territorio. Y tenemos que dignificar a ese sector primario y tenemos que pagarles más por el kilo de uva. O sea, en Rioja Alavesa ya hay vinos muy caros, pero la uva todavía no tiene ese precio, no está a la altura de los vinos que estamos teniendo. Entonces yo creo que deberíamos pagar más por la botella precisamente para que a los viticultores se les pague más. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en los dos límites. Además, quizás la barrera del sonido de los 50 se podría bajar un poquito, ¿por qué no? Pero antes hablábamos del ejemplo de los vinos submarinos. Yo cuando he visto que necesitan 2 submarinistas, un gruista, un patrón del barco, simplemente para ir a recoger muestras y ves lo que hay detrás, ¿no?, de un trabajo ímprobo, pues es el precio que pueda tener una botella. Luego tenemos algo muy competitivo, y es que España es el país que tiene el ratio calidad-precio mejor de todo el mercado mundial. Por lo tanto, en esa barrera de por debajo jugamos en primera liga. Vamos, somos los mejores. Tenemos unos vinazos a un precio popular impresionante. Y para eso, pues bueno, desde el punto de vista consumidor es muy bonito y muy bueno porque podemos disfrutar de unos vinazos con una inversión pequeña. Para el patrimonio que pagamos al viticultor y a los que hacen vino, pues quizás no sea tan rentable. Por lo tanto, subámoslo, ¿no? Eso es algo que tenemos como asignatura pendiente. Y luego recuerdo en Verona, en Italia, hay un restaurante que se llama La Botica, curiosamente, a modo de anécdota, que dependiendo de lo que pagas por el vino, el tamaño de la copa cambia. ¿Vale? Entonces yo he estado 2 veces solamente, con copitas bastante humildes. Pero luego miras alrededor y claro, recuerdo una vez que eran 4 japoneses que era imposible verlos, es que no se les veía. El copón era algo impresionante, y pero ¿cómo? Si tienen que sacar 4 botellas. Entonces, esto para darte una idea de también que la notoriedad que uno quiera tener socializando, pues también va un poco superando esos 50 euros hacia arriba. Sí, pero no tan a ese extremo. Creo que por ahí hay alguna pregunta. Sí, que hay, buenos días. No, espera, que está... Yo soy vizcaíno, y bueno, no soy de Bilbao, pero soy vizcaíno. Y a mí el proyecto de Plencia del tema del vino submarino siempre me ha llamado la atención. Resulta que vienes aquí, bueno, yo soy ignorante del tema, pero vienes aquí, se defiende
una conservación de la botella, unas determinadas temperaturas, humedades y tal. Y digo yo, tú en cuanto metes el vino bajo el mar, tienes corrientes, tienes diferencia de temperaturas, la humedad al máximo. No sé, es un tema de marketing lo del vino submarino. ¿Quién nos está engañando? O, entiéndeme lo que te quiero decir. Sí, totalmente. Entonces, no lo acabo de entender. Te explico. Y luego, una segunda pregunta también. Yo vengo de otro sector, vengo del tema eléctrico y no sé si habéis oído hablar del proyecto Wine Solar en Albacete de Iberdrola. Yo no he oído nada, ¿no? No. Bueno, pues ya le diré a Elena que te facilite un vídeo. Sí. Entonces, si no habéis oído nada, pues no, mejor no. Iberdrola lo que quiere hacer es relacionar la producción solar con la producción vinícola y, bueno, es un proyecto que Ah, pues ya me mandarás el vídeo y se lo mando a Antonio, sí, sí. yo tengo mi opinión, luego en privado te lo digo, porque Ya nos a la mí me contarás. paga don Ignacio y, y no puedo decirlo en público. Así que luego lo vemos. Gracias. Bueno, pues sí, en referencia a lo del vino submarino, las temperaturas, los cambios de presión, es la antienología. Sí, efectivamente. ¿Cómo es posible si siempre nos han recomendado cuando un vino tiene que criarse, que madurar en botella, que los cambios térmicos, que los cambios de presión, que la cinética marina, que los golpeos, es precisamente todo lo que no tienes que hacer? Solamente se cumple un requisito, que es la luz. La luz no llega, está a 20 metros, y entonces eso sí que está custodiado, ¿no? por la oscuridad total dentro de ese nicho que se ha vuelto ecológico, porque el arrecife, pues, que ha cubierto los jablones y la estructura de hormigón, pues ahora en día es un paisaje lleno de algas, de peces, que es digno de disfrutarlo. Pues sí, indudablemente, cuando empezó el proyecto, que lo hizo de forma experimental, había vinos que salían completamente mareados, muertos, torturados, diciendo ¿dónde me habéis metido? Pero había vinos que sí, que habían mejorado. Entonces eso fue, y forma parte del aprendizaje, tienes que meter vinos rudos, toscos, fuertes, potentes, ¿no? Marineros, que sepan y aguanten el envite del mar. Y entonces cuando tú eso lo pones con esos cambios incluso de presión, ¿no? Hay olas de 9 metros. Eso significa que de 3 atmósferas pasas a 4 atmósferas y de 3 a 2. Entonces, esos cambios que ocurren en segundos y de forma constante, las temperaturas del otoño, a final de otoño, pues ahora tenemos temperaturas muy altas, curiosamente, ahora empezarán a bajar. Bueno, todos esos cambios de la noche al día hacen que si un vino cinéticamente se mueve, puede que químicamente evolucione de forma favorable, ¿no? Eso lo hacemos mucho en el laboratorio. Cuando queremos que las reacciones vayan más rápido, subimos la temperatura, cambiamos la temperatura, le metemos un imán, toda la noche y el día está dando vueltas. Entonces, bueno, si piensas un poco, efectivamente, toda esa cinética, esa masa de mar en el movimiento y con características cambiantes influye, ¿no? Influye químicamente en la evolución del producto. Hemos aprendido que microbiológicamente el vino tiene que estar muerto, o sea, que no haya ni un solo pasajero en el interior de la botella, porque si no las cosas no van bien. El tema de la electricidad y el vino, pues no lo conozco. Sí que veo que hay un cierto replanteamiento, ¿no? de las placas solares, que muchas veces incluso sustituyen el viñedo. Bueno, no sé, me gustaría saber, la verdad. Luego me cuentas, en privado. La tengo contestada, que es la profundidad, pero te quería preguntar qué tipo de envase tiene el vino submarino. Si es en botella, si está con corcho, si está sin corcho, si van jaulones. Claro, eso es una pregunta muy chula, ¿no? Porque efectivamente va en botella y además tiene que ir con corcho, lo cerramos con corcho técnico y luego va lacrado. En esa fase experimental se utilizaron chapas. El mar se come la chapa, pero de una forma... el mar se come el corcho, por eso tuvimos que poner lacre. Y lo interesante está ahí. Es una pregunta súper inteligente, porque sí, no puedes cerrar herméticamente la botella. Si no, estoy de acuerdo completamente con el caballero que hizo la pregunta anterior. Tienes que dejar que un tapón que es muy poquito permeable, pero un poquito permeable, funcione para que la transmisión de toda esa fuerza marina
en forma de cambios de presión. Es como la botella en el interior estuviese respirando, como si tuviese branquias. Y os voy a decir una cosa muy curiosa. Hay más oxígeno en la botella, porque tenemos mismo vino submarino y terrestre. Hay más oxígeno en la botella submarina que en el terrestre, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Por la presión. Y por esos cambios, como si fueran branquias, que hace que el vino pues, interactúe. No, el lacre solamente deja pasar la interacción gaseosa, esa respiración que yo digo. Van jaulones. Hemos metido barricas. La primera parecía una barrica pirata completamente del Caribe, era digna de verse. Había entrado agua, el vino estaba salado, bueno, lo destilamos, hicimos un destilado muy chulo, pero era completamente imbebible. Y una de las cosas más chulas, más bonitas que hemos hecho es, en colaboración con empresas catalanas, es meter para hacer espumosos submarinos. Y la fermentación se produce bajo el mar. Y es alucinante, como un reto muy bonito. Por eso yo estoy enamorado de ese proyecto. Sí, es que hay un par de ellas por ahí, sí. Rubén creo que quería... Sí, buenos días. Bueno, lo mío no era una pregunta, era aportar un poco al proyecto que se estaba hablando de las placas solares. Ese proyecto se ha planteado también aquí en Rioja Alavesa, se ha hablado con varias bodegas. Creo que alguna incluso tiró para adelante a nivel de viticultor más que de bodega, y tenía cosas en principio que pueden ser muy positivas de cara al futuro y otras pues, inconvenientes muy grandes. Había que poner paneles solares a más de 15 metros de altura que irían tapando el viñedo, con el impacto visual que en una zona tan bonita como la que tenemos aquí, ahora que estamos viendo, era muy complicado. Pero luego también tenía, en cuanto a limitar un poquito la incidencia del sol de la planta, porque tú podías mover las placas solares, tenía cosas también muy interesantes para resistir la sequía, para que las plantas funcionen mejor, mejorar el microclima. Vale, gracias. Y creo que Eva tenía también... Yo quería saber qué os parecen otros envases alternativos, ahora que el vidrio ha subido tanto de precio, pero por ejemplo en Álava hay bastante, con el Chacolí hay bastante jaleo montado porque Chacolí ha decidido comercializar Chacolí en latas de aluminio de, pues creo que son 250 mililitros o 300, es decir, latitas pequeñas. Si te vas a Burdeos y pides un vino en un bar, te lo dan de Tetrabric. Y yo la primera vez que lo vi me quedé un poco alucinada. No sé qué os parece y cómo influye en la calidad. Aparte de lo que pueda influir en todo lo que tiene que ver con la ceremonia del vino, etcétera, etcétera, que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Lo de la lata de aluminio, pero bueno, a ver qué pensáis. Bueno, yo creo que visualmente, evidentemente es mucho más bonita la botella, pues sobre todo porque es a lo que estamos acostumbrados, pero el tema de la lata, que al final ha generado menos polémica de lo que... y esto además fue un caso bien claro. Un importador quería vino en lata, una bodega de Chacolí de Álava pide permiso al Consejo Regulador y dicen, ¿y por qué no? Sí es cierto que además esa polémica coincidió que la gente criticaba al vino en lata porque decían que menoscababa la imagen de calidad del Chacolí de Álava, y coincidió en el tiempo cuando la gente criticaba a un bodeguero del Chacolí de Vizcaya porque habían conseguido empezar a hacer los vinos envejecidos en Vizcaya, en el Chacolí de Vizcaya, y además esta era una persona muy vinculada a la elaboración que se hizo, que seguro que tú la conoces, con la Pinot Noir para envejecerlo en Vizcaya, en la zona de Chacolí, que se ha admitido además la Pinot Noir como una variedad de uva, que da además unos vinos tintos, el Eclipse, que seguro que lo conoces, que es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, posiblemente lo que nos pasa en el mundo del vino es que en el momento que te mueves un poco ya no sales en la foto. Como envase, técnicamente, bueno, nos lo corroborará Antonio, es perfecto cualquiera de ellos y quizás es que ni siquiera el cristal debería ser el mejor, porque puede entrar luz, porque los otros vinos son totalmente permitidos, claro. Sí, bueno, estamos en un sector que tiene una grandísima neofobia, entonces todo lo que es nuevo hay una reacción al no, ¿no? Eso siempre es así. Pero bueno, al final el vacío tira de la masa y suelen salir cosas nuevas, y que por otra parte tiene muchísimo sentido. Vamos a ver, si tú quieres beber un vino refrescante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, Chardonnay afrutado de baja graduación alcohólica, fresquito, en un concierto,
claro, no vas a pedir una botella sacacorchos y unas copitas, pero sin embargo, si te dan una lata, ese ruido de verano con carbónico, dices, bueno, pues ¿por qué no? Hay que abrir a que los consumidores, incluso en una discoteca, si le apetece un rosado, no un blue rosé, ¿no? Que se llevan mucho ahora, con esos azules violáceos neon discoteca y que te apetece hasta bailarlo. Yo con un reggaetón no, porque lo odio, pero ponme cualquier otro ejemplo y salgo a la pista con la lata y sin ningún tipo de complejo. ¿Por qué no? Porque si luego te vas a lo sobrio, ¿no? Con tus suegros a compartir una botella de vino, pues oye, sacacorchos, copita, educadamente presentas y tus ideales y a ver si eres aceptado. Genial. Cada contexto tiene su envase. Y, por ejemplo, antiguamente, pues se pensaba que el mejor vino era lo que más pesaba. Entonces, una botella de 50, no, de 70 euros, tenías que llevarla arrastrando, porque lo metías en la bolsa de la compra y decías, Dios mío, de mi vida, a ver quién sube esto a casa. A día de hoy no, porque lo sostenible coge fuerza, ¿no? Y esto hay bodegas que han dicho, mira, vamos a olvidarnos de la botella de 1,5 kg y vamos a seguir utilizando en el mejor de los vinos y en el más caro un envase de una botellita que sea suficiente, que aguante la presión, que pese menos y que el combustible en el barco o en el avión sea mucho menos costoso. Y esas cosas pues ya nos empezamos a olvidar, ¿no? Entonces, claro, es verdad que existen limitaciones legales, pero bueno, puede haber alternativas fuera de esos entornos que no permiten por imagen otros envases. Bueno, creo que Sí, porque hemos momento quitado de... la mitad del tiempo Sí, del café. se nos ha ido un poquito la agenda. Muchísimas gracias a Antonio Palacios, José Ignacio Junguito. Un aplauso para ellos.